Si vivís en un edificio, te peleaste con algún vecino, este video es para vos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de aspectos legales de algo que forma parte de la vida cotidiana de muchos argentinos que vivimos en edificios de propiedad horizontal. Y ahí tenemos o problemas con el administrador o problemas con un vecino. Obviamente no vamos a agotar todos los interrogantes que tenemos, pero sí algunos de ellos. Así que sean todos bienvenidos a esta charla y muy especialmente le damos la bienvenida a la doctora Silvia Berkowski, que es abogada especializada en temas de propiedad horizontal y, por supuesto, de consorcios, para decirlo de manera más directa. Silvia, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un No, al gusto. contrario. Bueno, y de paso, quienes quieran seguir las novedades de la doctora Berkowski en materia de propiedad horizontal y consorcio, hay un Instagram, aparte de otros medios que después les vamos a preguntar para que puedan estar en contacto con ella, @consultas.consorcio en Instagram, allí Así encuentran es, a la doctora Silvia Berkowski. Silvia, así es. un poco la excusa de la charla es que en la ciudad de Buenos Aires hay una nueva disposición que entró en vigencia el 1 de abril, que las administraciones de consorcios tienen que incluir un código QR, un link, un hipervínculo para que todos los consorcistas tengan acceso a un manual de buenas prácticas consorciales y también al reglamento de propiedad horizontal. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta obligación que tienen los administradores de Cava? Bueno, los administradores van a tener ahora a partir del 1 de abril que enviar, como vos bien dijiste, mediante un link, un hipervínculo o un correo electrónico, el Manual de Buenas Prácticas Consorciales que fue elaborado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y además el reglamento de propiedad horizontal del consorcio. O sea, la inclusión a mí me parece excelente, la inclusión del reglamento de propiedad horizontal porque muchos propietarios no lo tienen. Pedir un segundo testimonio, la verdad que es muy caro. El administrador tiene que tenerlo porque si no, no puede administrar. El Bien. reglamento es la ley del consorcio. Voy a aclarar algo. Por más viejo que sea el reglamento, eh, es un instrumento público, es un título, es una escritura y no envejece. Así que se sigue aplicando el reglamento y en todo lo que hace silencio o es contrario al código, vamos a aplicar el código. Pero los reglamentos no envejecen, no es que hay que actualizarlos. Con respecto, bueno, al manual de buenas prácticas consorciales, tiene, bueno, al principio una introducción, eh, algunos conceptos sobre eh, cómo es un consorcio, qué es un consorcio, las funciones del administrador, muy sucintamente, las del propietario. Bueno, después tiene eh, muchas normas aplicables, tiene el título 5, la parte del título 5 que se refiere a propiedad horizontal de los consorcios, después tiene leyes locales que se aplican en Cava. Ujú. Esta obligación es para los administradores de consorcios de Cava, no rige para provincia de Buenos Aires ni para otras jurisdicciones. O sea, los oyentes que están en provincia no van a recibir este manual porque esto es solo para Cava. Y bueno, hay todo lo que es la legislación de propiedad horizontal en materia local y en materia de lo que es el Código Civil y Comercial. Y aparte, bueno, información acerca de métodos alternativos de resolución de conflictos, cómo debe hacer una persona para inscribirse como administrador. Bueno, todas informaciones por ahí, tiene teléfonos útiles también. Estas son las informaciones que trae este manual. ¿Mm? Igualmente, si bien es obligatorio que lo envíen, tiene, ¿cómo nos puedo explicar? Es como sugerencias, ¿por qué? Porque ya hay legislación aplicable, así que se sigue aplicando la misma legislación que hasta ahora. No es que no se reformaron las leyes locales con este manual, sino que trata de hacer una especie de compendio con explicaciones elementales o básicas sobre qué es el consorcio y cuáles son los principales actores. Doctora Silvia Berkowski, más allá de que seguramente hay muchos aspectos que están dentro de este manual, hay otros que no, así que Claro. recordamos que siempre es bueno consultar con alguien que sepa de leyes, como en tu caso, que se ha especializado en consorcios y propiedad horizontal, porque hay un montón de temas que incluso forman parte de la vida cotidiana. Uno de los más habituales es el tema de expensas, más allá del tema del costo, que eso en todo caso daría para otra charla y con Sí. otro punto de vista. ¿Cómo se distinguen las expensas ordinarias de las extraordinarias? Porque de alguna forma creo que en el nuevo Código Civil hay como
Algo que por lo menos para mí no me quedó claro. ¿Cómo se las distingue? Bueno, el tema es que en el artículo 2048 del Código Civil y Comercial, que es donde se enumera, mejor dicho, se especifica cuál es la expensa, se enumera la obligación del propietario de abonarla y se enumeran las características de la expensa, del gasto ordinario. Y la confusión viene, ¿por qué? Porque primero lo va enumerando y uno dice, bueno, si es este gasto es ordinario y si es este otro es extraordinario. El tema es que al final, en el último párrafo, lo que aclara el código es que el gasto es extraordinario, o sea, la expensa va a ser extraordinaria, solo si la asamblea lo dispone. Entonces, en realidad, para saber cuál es la expensa ordinaria, el gasto ordinario y el extraordinario, lo primero que tenemos que mirar es si hubo una asamblea que determine que se va a establecer una cuota extraordinaria de, suponte, 1 millón de pesos, obviamente que se va a prorratear entre todos debido a su porcentual, o sea, de 1 millón de pesos durante 3 meses para solventar, no sé, el cambio de o sea, las reparaciones de gas que hay que hacer en las partes comunes del edificio. Claro. Entonces, en ese caso, ¿está determinado por asamblea? Sí. Es importante que esté determinado por asamblea y es muy importante que cuando el consorcista va a una asamblea donde se va a hablar de gasto extraordinario, pidan que se establezca el monto y la periodicidad, o sea, durante cuánto tiempo y por qué monto va a ser esa cuota extraordinaria y para qué se va a destinar. Claro. Y respecto del tema de las asambleas, no sé si está en el manual o en el reglamento, ¿hay alguna periodicidad para que se hagan las Es- asambleas? Eso, eso está en los reglamentos, siempre vas a encontrar que hay una asamblea anual ordinaria donde se hace la rendición de cuentas y demás. Eso es obligatorio 1 vez al año. Y las extraordinarias es cada vez que el administrador estime conveniente que hay que hacerlas o el consejo de propietarios, si es que está constituido por asamblea en ese consorcio, estime que hay que hacer una asamblea y el administrador omite hacerlo, convoca el consejo por artículo 2064. ¿M? Pero Eh, obligatorio es una asamblea anual ordinaria, correcto. donde hay la renovación de mandato y demás. Recordemos que estamos en comunicación con Silvia Berkowski, que es abogada especializada en propiedad horizontal y consorcios. La pueden seguir en @consultas.consorcio en Instagram. Y contanos de paso que hay otras formas también de estar en contacto o de acceder a consultas gratuitas en la Comuna 3 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ya desde hace tercer año, este es el tercer año que estoy dando capacitaciones para propietarios de forma gratuita. Las doy en el Shopping Espineto, en el primer piso, hay un salón de usos múltiples, se dan 1 vez por mes, doy las charlas junto con el señor Andrés Ulberti, que es un consorcista, y están destinadas a capacitar sobre determinados temas. Este mes, el jueves 10, vamos a dar una capacitación sobre la incorporación del QR en las liquidaciones de expensas, que es una obligación que ya existe desde el año pasado, para que puedan acceder los propietarios a la documentación respaldatoria de cada expensa. Aparte, bueno, en mis redes tengo una página de Facebook bastante nueva que se llama Abogada Consorcios. Ahí también pueden ver las novedades de las charlas gratuitas. Hay veces que doy Zoom junto con otros profesionales. eh, y bueno, los avances también del programa de radio donde participo todos los viernes, Consorcios 360, que es muy interesante y es todo sobre noticias de consorcios. Y si lo quieren ver, también les comento, se emite todos los viernes a las 5 de la tarde por M1010 Onda Latina o lo pueden ver directamente en vivo por el canal de YouTube del programa, que es Consorcios 360 del medio radio. Ahí lo pueden Y ver, tanto tam- en vivo como en diferido después, porque se perfecto. sube ese mismo día y mucha Queda gente que lo ve el en el sábado, canal. lo ve el domingo, Claro. cuando pueden, pero desde el canal de Consorcios 360 lo pueden ver cuando gusten. Bueno, Es muchas gracias. informativo sobre todo lo que es propiedad horizontal. Vamos a dejar todos esos datos en los enlaces de YouTube y también en el material que esté escrito. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan,
cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. ¿Qué pasa con el tema que habitualmente suele haber conflictos con los inquilinos? ¿Cuál es el papel que puede cumplir un inquilino dentro de un consorcio, teniendo en cuenta que obviamente no es propietario, pero es el que habita un departamento, usa el ascensor, puede tener algún inconveniente? Digo, el administrador está obligado a hablar con el inquilino tiene que dirigirse a través del propietario. Bueno, en realidad, si vamos a lo que es el Código Civil y Comercial, el inquilino no tiene relación jurídica con el consorcio. Habita un inmueble en virtud de un contrato que celebró con el propietario, que esa persona sí tiene relación jurídica con el consorcio. Entonces, el inquilino, por ejemplo, cuando abona las expensas, el recibo de pago de expensas no sale el nombre del inquilino, sale a Claro, nombre siempre del propietario. La liquidación de expensas también siempre sale a nombre del propietario, por más que el inquilino le esté habitando. Ahora, dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, como la relación entre administrador y propietario y administrador e inquilino se considera una relación de consumo, por ley 941, los inquilinos, presentando su contrato de locación y demás, pueden efectuar denuncia al administrador. Esto es en el ámbito local de Cava, ¿sí? Pero en realidad, si vamos a lo que es Código Civil y Comercial, que tiene vigencia en todo el país, el inquilino no tiene relación jurídica con el consorcio y en realidad cuando tenga un problema, primero tiene que remitirse a su contrato, a ver cómo resolverlo y planteárselo al propietario, para que en todo caso el propietario haga el reclamo al administrador que corresponde, porque tiene la legitimación activa para hacerlo, pero lo tienen que resolver entre partes. ¿Por qué? Porque el consorcio es ajeno a los contratos que celebran claro, los propietarios con terceros. ¿Mm? correcto. Pero es Lo mismo interesante, pasa con un ocupante a cualquier título, claro. alguien que está en comodato, que tiene un préstamo de uso del inmueble. Se puede hacer un reclamo ante defensa del consumidor como si uno fuera, Exactamente. no sé, un tema de servicios públicos o un comercio en el que uno tuvo un problema, ese está equiparado. La diferencia es que el reclamo se hace por incumplimiento a la ley 941, no a la ley 27440 de defensa del consumidor, sino que se hace en forma digital, digamos, se hace por una plataforma que se llama Mi BA, que se puede inscribir cualquier persona, es gratuito, y ahí se van completando los campos para la denuncia, y obviamente si es inquilino va a tener que presentar escaneado su contrato de locación. ¿Qué, ¿Mm? qué motivos podrían dar a que un inquilino hiciera una denuncia según la ley 941? ¿Es muy amplio o hay algunos temas muy No, específicos? en realidad la ley 941 no diferencia, no pone una diferencia en que el inquilino puede hacer denuncia solo determinado incumplimiento y el propietario por otros. En realidad, tanto inquilino como propietario, porque no está hecha la diferenciación en la ley, pueden denunciar por cualquier motivo enumerado dentro del artículo 15. El artículo 15 de la ley 941 te va a remitir, te va a decir, son incumplimientos, o sea, sancionables. Incumplimientos al artículo 9, que son obligaciones del administrador. Entonces tenés que remitirte al 9 y leerlo entero, que es Correcto, enorme. Incumplimiento del artículo 10, que son irregularidades en las expensas. Incumplimiento del artículo 11, que son las irregularidades en cuanto a las contrataciones, que están reguladas en ese artículo en base a un montón de requisitos que se imponen para cuando hay que hacer algún trabajo y hay que contratar un proveedor, bueno, siempre se manda un presupuesto. El requisito que debe tener todo presupuesto para que o lo contrate el administrador o lo someta a la asamblea, tiene que cumplir ese presupuesto con todo lo que indica el artículo 11. Ahí te va guiando. El artículo 15 te va remitiendo cuáles son las conductas denunciables. Ojo, solamente son denunciables las conductas del artículo 15, no infracciones a cualquier parte de la ley 941. claro. Es raro porque uno entiende que, bueno, tenés una ley que dispone obligaciones, todo incumplimiento a cualquiera de esas obligaciones de toda la ley es sancionable, pero en realidad solo las del artículo 15. Y en cuanto a las asambleas, que es un tema evidentemente muy importante porque es allí donde se deciden las cosas que se van a hacer, se deben evaluar, como vos decías, si se va a poner una cuota extraordinaria para hacer un determinado trabajo. ¿El inquilino puede participar de las asambleas?
Sí, el inquilino puede participar siempre y cuando el propietario le extienda la correspondiente carta poder y el propietario además debe tener su firma registrada en el libro de registro de firmas de propietarios. ¿Para qué? Ese libro debe estar completo, lo dice la ley 941, y exhibido en todas las asambleas. Como está la firma registrada de todos los propietarios, bueno, se coteja la firma inserta en la carta poder del propietario con la firma que registró el propietario en el momento en que se lo registró. Pero Claro. sí puede participar con la carta poder debidamente firmada por el propietario y que antes esté registrada en ese libro. Doctora Berkowski, es decir, para que repasar este punto que me parece bastante también clave, los mandatos de los administradores duran un año y Así es, hay que hacer una asamblea para designar y una asamblea en todo caso para para ratificar, renovar renovar o para no o renovar. renovar o no el mandato, así es. Es tan Hay una simple como eso. asamblea anual, en todos los reglamentos van a encontrar que es obligatorio que por lo menos se haga una asamblea en el año, que es la asamblea ordinaria anual, donde se presenta la rendición de cuentas y además se va a presentar la renovación o no, se va a plantear si se renueva o no el mandato del administrador. Si pasa el año, no se hace la asamblea, que desgraciadamente pasa en muchos casos, y el administrador sigue liquidando expensas y demás, bueno, en ese caso pasa de ser un mandato de derecho, por decirlo Un- de alguna claro, manera, una comparación, a lo que sería un mandato de hecho. El mandato no cae por el mero vencimiento del plazo. No es que si se tenía mandato hasta no sé, el 1 de mayo y no hizo asamblea, el 2 ya se cayó su mandato. claro. No, mientras no hagan una asamblea donde lo remuevan, va a seguir administrando. Mientras sigue ejerciendo actos de administración como liquidar expensas, presentarse ante las autoridades o lo que tenga que hacer, va a seguir administrando. Va a haber que removerlo en ese caso. Claro, porque hay muchos consorcistas y me parece que en este sentido que haya un manual y que por lo menos se abra un poco más el diálogo en ese aspecto, hay muchos consorcistas que por ahí piensan que para cambiar de administración, obviamente que entiendo que si se hace antes del plazo es un poco más complejo, pero eh, que piensan que hay que indemnizar como si fuera un encargado No, de un edificio, eso no corre. no. No, no. El administrador es un mandatario de una persona jurídica. La persona jurídica se llama consorcio. El administrador es el mandatario elegido para administrar esa persona jurídica. Pero el administrador puede renunciar cuando quiera, porque su renuncia es un acto de voluntad, es un acto abolitivo, no tiene obligación de expresar la causa, así como el consorcio también puede removerlo cuando lo estime conveniente y tampoco te está obligado a decir la causa, pero lo más importante es que al ser un mandatario, no un empleado, no se lo indemniza, Claro. no cobra aguinaldo ni vacaciones, es otro tipo, es una representación distinta, es un mandatario, no un empleado del consorcio. Entonces, al removerlo, no se lo indemniza. Y si, Inclusive, si quisiera pedir el administrador removido, si quisiera, no es parte, porque si él quisiera pedir la nulidad de la asamblea donde se lo removió, tampoco puede. comprendo. No le dan lugar los jueces a eso. No Doctora puede Silvia, tachar de nulidad a la asamblea. Doctora Silvia Berkowski, recordamos @consultas.consorcio es el perfil de Instagram de nuestra entrevistada. En el caso de que haya, que lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades también es común que haya problemas con el servicio de energía eléctrica y que ese problema afecta a todo el edificio, o sea, al consorcio. En ese caso, más allá de que se pueden hacer reclamos particulares, si hay que hacer un reclamo ante el ENRE o ante la empresa de servicio de electricidad, quien debe hacerlo en nombre del consorcio es el administrador del consorcio. Sí, el administrador del consorcio está legitimado para hacer todos los reclamos que afecten a su mandante, que es el consorcio. O sea, una cosa es, hay un problema en todo el edificio, no hay luz en el ascensor, no hay luces en los paliers, no es algo que se pueda atribuir a un problema en los tableros que debería haber solucionado, por ejemplo, el consorcio, sino que es algo externo, sí, pero recuerden que
El administrador es el administrador de la persona jurídica consorcio, no de los propietarios que Claro, integran esa persona jurídica. Muchas veces la gente dice mi administrador, no, administra el consorcio. Por eso, si es una cuestión de que hay varios departamentos que tienen problemas dentro de su unidad funcional, pero los servicios de ascensor, de luces en los pasillos, en las partes comunes, funcionan, no está afectado el consorcio como persona claro. jurídica, sino cada propietario en particular, que bueno, deberá hacer su reclamo. Pero todo lo que afecta a la persona jurídica consorcio, sí es el administrador el que tiene que hacer el reclamo. Silvia, Como pasa con gracias. las obras antirreglamentarias y demás Claro, sí, también. sí, sí. O sea, el consorcio es una persona jurídica, no es una persona que pueda actuar per se como una persona Exacto. física, y el administrador es quien representa Así es. al colectivo de los consorcistas. Así es. Bueno, la verdad que hay un montón de temas más, quizás para otra charla. ¿Cómo Nos no? volvamos a encontrar de manera virtual, Silvia Berkowski, doctora, abogada especializada en propiedad horizontal. Recuerden, igual vamos a dejar los datos para que puedan acceder hasta ella, para seguir las actividades. Y aparte, bueno, este tipo de charlas que vi que además son bastante habituales, las charlas que ustedes protagonizan, dando Una vez por mes se dan en la asesoramiento. Ah, comuna. una vez por mes. Ah, bueno. Una vez por Bueno, mes, sí, sí. Se plantean todos temas distintos y se hacen una vez por mes. Se sortea un libro sobre propiedad horizontal en las charlas, así que son gratuitas y no requieren inscripción previa. Solo espectacular. ir el que quiera tener un Bueno, poquito más de conocimiento. bueno, gracias por tu tiempo, por tus Un conocimientos y por gusto. compartir parte de, o tratarnos de ayudar a entender algunas de estas dudas que surgen en nuestra vida cotidiana para quienes vivimos en edificios de propiedad horizontal. Un cariño grande y gracias por tu tiempo. Gracias, un gusto. Muchas gracias.